Bienvenidos todos a otro episodio de Adicto al Éxito, el podcast. Hoy tenemos el tema central sobre la autenticidad. Dejar de fingir para agradar o encajar. Y para ilustrarnos en el tema, nos acompaña hoy Male García, autora y escritora del libro Al carajo fingir, mentora, conferencista, defensora del amor propio y la valentía. Mil gracias, Males, por acompañarnos hoy en este episodio. Gracias a ti, Aldanis, por la invitación. Súper grato compartir en estos espacios de crecimiento. Perfecto, Male. Empecemos por lo básico. Para Male García, personalmente, ¿cómo definiría la palabra éxito? ¿O qué significa el éxito personalmente para Male? Mira, yo voy a citar una frase de mi querido amigo y mentor John Maxwell, que dice que el éxito es conocer tu propósito en la vida, crecer hasta alcanzar tu máximo potencial y sembrar semillas que beneficien a otras personas. Si lo dividimos, al final termina siendo mi por qué, mi para qué a través del propósito. Cuando yo crezco y me transformo día a día entendiendo que el éxito no es solo un lugar, simplemente es un destino que tú vas avanzando porque los líderes nunca llegamos a un lugar, A un punto, a un sino punto, sino que llegamos y y seguimos. vamos hacia otro lado, correcto. Pero cuando estás haciendo eso también ayudas a otras personas. Entonces, para mí el éxito termina convirtiéndose en un hábito. Y cuando tú haces el hábito parte de tu vida, lo transformas en un sentimiento constante. Entonces, yo me siento exitosa por estar acá, pero también me siento exitosa por poder respirar, por poder caminar, por tener la oportunidad de vivir. Por ello me siento muy exitosa, más allá de todos mis logros profesionales, personales, que sin duda han formado parte de lo que el mundo dice que es ser exitoso. Pero creo que la pandemia incluso nos mostró muchos que cuando te quitan todo eso, cuando te quitan el título, cuando te quitan la profesión, quién eres. Exacto. Te ¿Cuál es tu sientes, propósito en la vida, exacto, aparte de eso? te sientes realmente exitoso en ese momento. Y bueno, para mí es eso, vivir desde la libertad, desde que lo que tú eres ya forma parte de un éxito profundo, porque eres el mejor proyecto puesto en marcha. Y a medida que tú te vas construyendo, que vas creciendo, vas encontrando esas semillas para poder dar a otros. Pero primero tienes que estar bien tú. Súper, qué bonitas palabras y sí, apenas estamos empezando, no quiero imaginar lo que viene en este episodio. Male, háblanos acerca de tu libro Al carajo fingir. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te inspiró? ¿De qué se trata? Bueno, el carajo fingir nace en un momento de mucha conciencia en mi vida. Fue un gran despertar. Yo fingía en todo momento estar bien, ser perfecta. Vivía abrazada de la frase que me dijeron en mi país, que tenía que estudiar para ser alguien en la vida. Y luego de que estudias y que sigues trabajando, dices, ajá, ¿y ahora qué? No, es que ahora te falta casarte y luego son los hijos y luego otra cosa. Y hasta que dije, ya va un momento, porque ni mi cuenta bancaria estaba reflejando eso de que iba a ser alguien, vivía en un estatus pelatus, Aldanis, o sea, era una realidad y yo fingía estar bien. Y fingía que estaba bien llegar a fin de mes y tener una crisis financiera, pero no quería darme cuenta. Ante el mundo, yo venía con una cartera de marca, venía con el carro del año, endeudadísima. Y no solo esas deudas financieras, sino también muchas deudas emocionales que simplemente quería hacerme de la vista muy gorda. Y ahí yo sí estaba en una obesidad tipo 3, tipo 4, yo no sé cuántas obesidades hay, porque realmente no estaba bien conmigo misma, ¿no? Entonces llega un momento que convertí mi vida en una etcétera, o sea, como con muchos desaciertos, muchas equivocaciones, y llega un momento que fingir te duele, te pesa muchísimo. Y cuando se rompe eso, yo comencé a descubrirme mucho más. Se rompe todo ese cristal, tuve una mala praxis médica, me tuve que regresar a mi país, a Venezuela, duré 6 meses en cama y fue un momento para darme cuenta, ajá, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que está pasando? Dejé de contar mis historias de terror y hacerme responsable de mi propia vida, ¿ok? No puedo fingir que la vida está bien porque ninguno de mis resultados lo estaba mostrando.
ni en mi parte profesional, ni en mis relaciones, ni en mi mundo interior. Entonces ya allí dije, basta. Entonces luego comienzo a crecer, comienzo a entrenarme muchísimo, a dar con John Maxwell, que lo acabo de mencionar, entrenarme con Tony Robbins, Margarita Pasos, Brian Tracy y así un sinnúmero de gente que la llamamos hoy en día los gurús, que en esa época no eran tan conocidos porque no estaba como la moda que hoy en día Sí. está del desarrollo personal, pero sí me dediqué sí o sí a comenzar a nutrir mi mente y hacerme responsable de mi vida. Eso sí fue una gran decisión. Y entonces allí comenzó este mundo de desarrollo personal, de entrenarme todos los días, de entrenar Mente. tu mente, culturizarme acerca de mí misma. Y allí, bueno, el propósito que lo hablaba con nuestro querido Foncho antes de entrar en este episodio de cómo el propósito luego nos termina Abrazando, conectando. conectando. No es como que de la noche a la mañana yo dije me voy a convertir en conferencista. Entonces de allí es donde parte el libro, porque esto me fue invadiendo tanto y llenando tanto el alma que en un momento también por medio de la pandemia surge la oportunidad de dedicarme a enseñar lo que yo había aprendido. Y entonces comienzo a tener muchas capacitaciones y luego me quedaba con, ¿y ahora qué? ¿Qué hago luego de la capacitación? Luego de que le doy toda esta información al estudiante, a mi cliente, y dije, voy a hacer mi libro. ¿Ok? Entonces, claro, ya entré en un mundo con un propósito muy claro de entregarle a la persona parte de mis experiencias, sí, pero también herramientas que no solo me ayudaron a mí, sino también a cientos de mis clientes y de mis alumnos que los han llevado a conectar con su valor real. ¿Quién eres? ¿Qué quieres Conocerse. hacer? Totalmente, ¿qué quieres hacer? Y cuando ya entras en ese estado de conciencia, puedes liberarte de muchas caretas, muchísimas, yo lo viví y lo sigo viviendo porque esto no para. Entonces surge realmente con ese propósito. Yo espero que cada vez que las personas tengan este libro en la mano, realmente se hagan muy conscientes que su vida es su proyecto más importante. Y cuando tú puedes reconocer que tienes una grandiosa vida, sin duda, con muchos retos y altibajos, puedes demostrarte a ti mismo que todo es impermanente y que puede ser, fuiste creado para mucho más, como lo coloco aquí, fuiste creado para mucho más que la historia o el guión que te contaron. Entonces, creo que te conté un poquito mi antes y el por qué surge este libro y simplemente es parte de este legado, lo que quiero dejar. Por supuesto, Male. Mira, existen muchos momentos en que ser valiente Ujú. en la vida a veces tenemos que, para poder serlo, decir no y colocar ciertos límites. ¿Cómo podemos hacer para no sentirnos mal o sentir que le estamos fallando a alguien o más bien sentir que estamos siendo egoístas con alguien al poner límites y decir, aprender a decir no? Evitando justamente, Aldanis, ese pensamiento. La invitación es a que te cuestiones por qué tengo que pensar en que la otra persona se va a sentir afectada, porque eso es de la otra persona, no es tuyo. Wow. Yo no puedo cambiar tu forma de Percibir. percibir mi no, porque capaz es una historia que yo misma me estoy contando. Fíjate algo, los seres humanos sufrimos muchísimo en la irrealidad de nuestra vida. ¿A dónde voy con esto? Que nos colocamos una historia de terror. Ay, ¿qué va a decir Male si le digo que no me puedo tomar un café con ella? Yo, pero es que de verdad estoy con muchos compromisos y mucho trabajo y tu realidad es que no puedes por temas de tiempo y por prioridades que tienes. Sin embargo, tú dices, ¿qué va a pensar Male? Y tal vez yo no voy a pensar absolutamente nada, Aldanis, ¿no? Pero Entonces, uno se arma esa película en la cabeza, ¿no? ¿quién la hace? Uno mismo. Totalmente. Entonces, el primer paso es cuestionarte ese pensamiento. Y hay tres formas muy simples. Esto es real, esto es útil para mi vida, esto es útil realmente que yo esté todo el tiempo pensando sobre esto, aporta algo para mí. Y cuando tú te haces ese test, Aldanis, tú dices, no, entonces ya yo comienzo a darme mi valía y entender que son mis límites, ¿no? Que es lo que yo quiero para mí, simplemente. Por supuesto, mira, vale, en el libro hablas mucho de autenticidad y esa autenticidad a veces viene muy ligada con la palabra vulnerabilidad.
y la vulnerabilidad se ha visto como algo malo, se puede decir. ¿Consideras tú que mostrar ese lado vulnerable en una etapa de la vida de la persona debe ser considerado algo malo? Yo creo fielmente que ser vulnerables es parte de lo que somos. Somos seres humanos, Manos. humanos, me encanta que haces el eco de mi A frase. veces se nos olvida, somos Sí, humanos. yo creo más allá de lo que nos está pasando, lo que estamos enfrentando, es que el día a día, la parte digital, todo lo que hemos venido avanzando como sociedad con la rapidez de la vida, nos está invitando a estar muy afuera de nosotros. Entonces, en ese día a día nos perdemos y no sabemos ser vulnerables porque no es normal que yo diga en este momento, quiero hacer un stop y dejar mi proyecto 2 semanas, porque pensamos qué va a decir la otra persona. Yo ya no voy a ser exitoso si no hago el podcast 1 semana. Entonces estoy tan afuera que no me hago vulnerable ni siquiera para entender por qué yo me estoy sintiendo de esa manera. Entonces, si te pones a ver, o sea, reflexionando un poco hacia eso, claro que te hace sentir cansado, entonces ahí ya no te sientes valiente. Y la realidad para tú comenzar a atreverte a hacer todo, para ser mucho más auténtico, vas a tener que estar incómodo, Aldanis. O sea, Puesto. incluso contigo, a mí me encantó que cuando te conocí, tú fuiste vulnerable, Sí. porque no nos conocíamos, estábamos en la feria, coincidimos, pero tú me conocías, yo no sabía, no te había visto en el mundo de los escritores y cuando me conectaste, conectó conmigo la Es esencia. como que, hola. Hola, Male, soy Aldani, de Adicto al Éxito, te presentaste hacia mí y fue un momento de ser vulnerable. Es que a veces la vulnerabilidad, señores, no es, Ser "Ay, es que me pongo a frágil. llorar o que soy Exacto. frágil", no, es, ok, ¿qué es lo que yo quiero? Tengo que ser vulnerable hasta una persona que puede o no que me rechace, me lo comentaste. Y sin embargo, ¿qué hubo? Una apertura, vamos a vernos y aquí estamos, yo disfrutando mucho de tu compañía, de lo que tengo que aprender de ti. Entonces, si nos atrevemos a ser vulnerables, no es llevarlo a los extremos donde De, tenemos que estar rotos o llorando o demás. No, la valentía termina siendo esos pequeños actos que tú vienes haciendo todos los días que van acorde a tus valores, a quién eres, a tu verdad. Y esto no se trata de que, ay, yo tengo que saltarme de parapente, yo tengo que crear un podcast, escribir un libro, hacer... No, no, no. O sea, ser auténtico realmente es comenzar a descubrirte y entender cuál es tu propio valor, cómo tú quieres vivir. Los estoicos hablan sobre vivir desde nuestras virtudes. ¿Sabes? Cuando yo vivo desde mi virtud como ser humano, mis virtudes son mis 4 letras de mi nombre. Yo me llamo Male, que son los valores de mi vida, que significa milagro, amor, liderazgo y excelencia. wow. Cuando yo vivo acorde de eso, esa es mi verdad. Yo todos los días veo la vida como un milagro. Conocerte a ti, conocer a Fonchi, conocer a Amy cuando entré. Esto es un milagro para mí. Y cuando ya yo no vivo acorde a eso, yo ya no estoy viviendo bajo mi propio vigor. Okay. El amor, ay, que también queremos hablar sobre eso, pero el amor para mí lo es todo. Pero yo me amo a mí primero. Entonces, yo quiero ser muy auténtica porque me corto el cabello, tengo un piercing. No, realmente eso no es ser auténtico. Realmente es que tú puedas vivir bajo tus propios conceptos, que entiendas tu verdad y mandes al carajo muchas de esas cosas que no le están aportando el valor a tu vida. Que la sociedad siempre impone y uno por querer tratar de encajar Siempre. o seguir ese patrón que la sociedad ha impuesto, Ujú. uno se siente como que si no hago esto no voy a ser parte de la manada. Y Exacto. justo en el libro yo insto a los lectores a dejar ser parte de la manada y más bien aprender a liderarla, ¿no? Exacto. Cuando uno aprende a decir, oye, yo no nací para ser parte del molde, sino para romperlo, y romperlo muchas veces no es malo, Ujú. muchas veces es conocer, es crear tu propio propósito en la vida y poder servir a otros, a que también otras personas conecten consigo y conozcan también su propósito, ¿no? Me encanta. Hablando un poquito más de valentía, ¿consideras tú que con la valentía se nace o se puede cultivar en el camino? La valentía al final termina siendo un valor y como tal, tú decides si lo haces parte de tu vida. Yo siento
no tengo estudios sobre esto, voy a hablar netamente de mis emociones. Yo De siento tu que, experiencia. sí, desde mi experiencia, que todos los seres humanos somos muy valientes. Lo único que el reconocimiento, de nuevo vamos hacia afuera, el reconocimiento de esa valentía y de lo que somos capaces de hacer está muy vinculada a los aplausos de afuera. Si tu valentía tú la comienzas a reconocer por tus estándares internos, por ejemplo, un estándar interno que tengo es vivir desde la solidaridad, desde la lealtad, y eso para mí es un estándar. Todo el tiempo con mi familia, con mi pareja, con todo, en todo mi trabajo, en todo lo que hago, van muy ligadas, pero yo me siento valiente a la hora de que una persona, ¿no? Porque pasan en estos ejemplos tan simples. Una persona, y te voy a colocar un ejemplo que me pasó en feria. Yo estoy, no cito nombres ni nada, porque ni siquiera sabía quién era, pero yo estoy sentada en una librería y justo estoy, bueno, dando mi libro y la persona me dice, toma, yo te doy los $15 a ti. Yo no, tienes que pasar al counter para hacer el pago. Registro de Y pago. me dice, no, no pasa nada, pero no tienes uno tuyo, así no tienes que pagarle. La persona, pues me imagino tenía conocimiento de esto, tienes que pagar una comisión a la Claro. librería. Y en ese momento yo tuve dos decisiones valientes. O decir, claro que sí, toma mi libro, no agarres el de la librería Claro. y yo lo quedo. Que obviamente para mí dentro Es de ganancia mis neta. principios, exacto, pero dentro de mis principios, ¿cuál está? Dentro de mi virtud, lo que hablamos. Está el, no soy La leal. honestidad, la lealtad. Soy la Claro. lealtad, el por qué, no por lo que diga la sociedad, porque me puede llevar $15 más cash en mi... Y son los pequeños actos, ¿sabes? De valentía. Y en ese momento yo hago mi lección sin juzgar a la otra persona, porque esa persona, desde su conocimiento, incluso hasta desde su buena fe, totalmente, es llévatelo tú completo. Claro, No creo claro. que haya sido con una intención de, hey, Malévola. exacto, Claro. róbales. No, para nada, ¿no? Ahí es donde entra también el juicio. Como para Entonces, apoyar al al autor, ¿no? autor, total. Y yo lo que dije, no, mira, yo más bien estoy tan agradecida, porque es una realidad, estoy tan agradecida por el esfuerzo que hacen las librerías, tanto en comunicar, darnos espacios para poder estar acá, que, o sea, el porcentaje es nada para lo que esta gente invierte. Y lo hice, claro, yo soy muy jocosa también y todo me lo disfruto. Yo dije, tranquila, yo dije, ok, o sea, pero hizo el bloqueo, yo no lo sentí mal, di mi lección hacia esa persona también para que en su conocimiento, porque de nuevo, esta persona no lo hizo Con con una intención, claro. intención, pero para que en su conocimiento No le ella volviera a entendiera. repetir también. O sea, le estás Exacto. enseñando, le estás dando una lección también, ¿no? Exacto, en su conocimiento y estuviera clara del por qué nosotros hacemos un pago a las librerías, Claro, porque hay que reconocer el claro. trabajo, la estructura, las El personas. nombre de la librería. 100%. Y luego me quedé con ese acto de valentía, de que me atreví a decirlo. No fue que me quedé, ¿no? Me atreví a Claro. decirlo y además me atreví también acertadamente a hacer algo bueno y que estuviera bajo mis valores. Entonces, es importante que las personas comencemos a entender mucho cuáles son nuestros valores, cuál es esa virtud de coherencia con la cual yo quiero estar, para entender hasta dónde yo tengo que ser valiente. ¿Ok? ¿Hasta dónde yo tengo que ser valiente? Porque conozco muchas personas que hablan de valentía, pero desconocen mucho el para qué van a ser valientes. Exacto. Entonces, allí se pueden perder un poco. De nuevo, la valentía no es algo que te tengas que lanzar de un rascacielos, que tengas que atreverte a hablar en público, porque es uno de los mayores miedos. Miedos, Está demostrado. por supuesto. Hay un estudio de Harvard sorprendente que muestra realmente que más del 30%, por ahí estaba el porcentaje, discúlpenme, igual búsquenlo en ChatGPT, porque Ajá. ya ahorita ya no lo recuerdo, pero era como un porcentaje que era muy notorio de personas temen hablar en público, ¿no? Sí, no, a mí me pasa, yo me friso, me congelo y quedo teso y seco Ajá, cuando me ponen un micrófono. Cuando yo estoy en la casa, yo me planifico y digo, esto va a ser así, así, cuando esté allá va a ser así, así, pero cuando la cámara se enciende, el micrófono está de frente de mí, la mente juega un claro, papel bastante crucial, ¿no? En este caso, y total. uno queda como que, Y estás así, entonces si estás siendo valiente en este claro, momento porque estás mostrándote a ti inicialmente, te estás mostrando a ti que eres capaz por y que supuesto, todo el potencial se puede pulir a medida que lo utilizamos cada vez más así y es. cada vez te va a dar menos miedo.
te va a dar menos y menos miedo, entonces estás siendo muy valiente por tu propio sueño. Te Yes. estás preparando, lo estás logrando, ¿sabes? Entonces eso es valentía. Pero si una persona lo ponen aquí que no quiere hacer esto y lo ponen obligado, entonces claro, viven frustrados porque dicen, ¿qué Esto es no es la para mí. valentía si esto no es para mí? No sé qué, y siguen pegados, entonces no está conectado con lo que tú quieres. Entonces hay que dejar de vivir de caretas, pero es importante reconocer cuáles son las caretas que yo me estoy colocando. Y para mí, de nuevo, la valentía tiene que ser un acto de rebeldía, donde te tienes que sentir incómodo, como este ejemplo que nos estás brindando, que es mágico, porque sí, igual cuando escribiste tu libro, que escuché parte de la historia. Sí. Ay, ¿será que lo saco? ¿Será que no? ¿Será que sí? Yo me pasó lo mismo y no he conocido ningún autor que diga en este momento, mi primer libro yo lo lancé y yo fui valiente y yo dije, es que va a ser un Sí. bestseller. No. No pasa así, ¿ok? Esa es la historia del tras cámaras. Sí, de lo que las personas no ven. O sea, la persona nada más ve cuando está publicado y cuando está Claro. en la estantería, en una librería, un almacén de estos de Ujú. venta, pero no saben mucho lo que hay detrás, todo el proceso, todo el trayecto que uno tuvo que recorrer hasta ver el libro ya publicado y lanzado, ¿no? Claro, por eso le Nuestros decimos bebés. el bebé, claro, Sí, porque porque yo no tengo es hijos, esfuerzo, pero es es literal esfuerzo. un parto. Sí, concuerdo contigo en esa Ajá. parte. Y, vale, creo que yo no creo en las casualidades, pero justamente el acto de valentía que tuviste, que acabaste de comentar, justamente me pasó algo parecido en estos días. Yo fui a un banco de la localidad, Mm. sacar un dinerito para hacer unas transacciones, y el cajero me dio, el muchacho del counter me dio $100 de más, ¿no? Ujú. Entonces yo no los había contado, yo salí y yo estoy confiando, pues generalmente ellos no se equivocan, No, no, no. ellos no se equivocan ni en menos ni en más. Exacto, por Desafortunadamente algo se están equivocó, allí. pero para más, Ok. me dio de más. Entonces, cuando me mandaron un correo, me dijeron, no, que usted sacó un efectivo tanto de tanto en la sucursal tanto a la hora tal, y se le fue al cajero $100 de más. Entonces, ahí el angelito y el diablo me dijeron, o sea, yo lo necesito. Y Ajá. el angelito me Es un decía, error de él. oye, es un error de él. El Exacto. diablo me decía, un error de él, lo necesita, eso es un dinerito que te cayó. Pero el angelito estaba del otro lado y me Exacto. decía, oye, llévalo, sé honesto contigo mismo, Ujú. sé valiente, que es justo lo que acabaste de hablar. Lo llevé a la sucursal porque me quedaba súper cerca del Claro. trabajo y estaba el cajero afuera, la sucursal había cerrado Ujú. y lo vi tan nervioso porque era algo que fue error de él, y al final en el tema Sí. del cuadre, la caja obviamente no le iba a... Repercute Y 100% en pues su iba a tener operación. que él ponerlo de su bolsillo. Entonces, $100, que la situación económica como está actualmente, vuelvo y te repito, el diablito quería turbarme la mente, pero al final estuvo mis valores, mis principios, lo que yo aprendí, y fui y lo devolví. Entonces, cuando lo devolví me sentí tan bien, que dije, al final no pudo reinar, digamos, el mal en esta decisión, y me sentí tan valiente, tan honesto a mí mismo, a mis principios, a mis valores, y es justamente eso, lo traigo a colación porque es justamente lo que, Lo que lo que estamos sucedió, lo hablando. que Y estamos ahí hablando. viene el estándar interno de lo que quieres vivir. Ahí está conectado, ¿ves? Como el estándar tú lo estás cumpliendo y estás siendo coherente contigo, no necesitas aplausos externos. Exacto. Porque, ¿qué pasa si esta maravillosa entrevista, cuando salga de aquí, que la van a ver millones, y Esperemos así sea. lo más importante es que la persona que le llegue así sea una, le va a ayudar millones, ¿ok? Eso Exacto. está decretado. La cosa es que si tú le dices esto a los millones que no están en ese estado de conciencia, ¿no? De tu realidad, de tu conexión contigo, ¿cómo está? ¿Qué te van a decir? Esto se puede hacer como pi. ¿Qué te Ujú. van a decir? A lo buen panameño, estás, Ahuevado. Sí, ¿sí? por supuesto. Como, ay, estoy hablando en público, estoy. Por eso, porque ahorita lo traspolamos hacia una parte, ¿verdad? De lealtad, de ser honrado, de ser honesto, X. Pero si lo llevas también hacia tu profesión,
¿no? Ahora que me estabas comentando sobre tu profesión, yo dije, wow, súper diferente al Dani, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero estoy segura que hay personas que te escuchan diciendo, voy a ser autor y van a decir, ay, Mm. ¿sabes? Entonces allí también hay valentía. Por eso, en todas las situaciones en las cuales nosotros estamos actuando, si están enfocadas desde nuestra verdad, desde quiénes somos en esencia, sin títulos, nada, desde tu esencia, desde tus valores, lo que tú eres, mira, todo lo que hagas a raíz de eso va a ser valiente. Así es, mira, ¿Ok? admiro mucho a una escritora panameña que se llama Cibeles de Freitas. Ujú. Em, una vez la escuché, entré a su en vivo y una vez escuché decir, trayendo a colación el tema de que mencionas de que cuando uno se reconoce, uno se da sus mismos aplausos, uno mismo se abraza, uno no necesita aplausos de alguien más para poder permitirte ser. Entonces, ella decía, cuando así sea no tengas like, no tengas vista, así sea una persona que te esté viendo, tú tienes que dar lo mejor, el mejor contenido de calidad, porque al final es una persona, es una vida, y cuando lo transformas o lo sacas a la vida real, al final es la vida de una persona que se esté interesando en el contenido que tú estás brindando, que ese 100%. contenido a esa persona lo impacta, a esa persona lo motiva, a esa persona lo inspira a seguir siendo mejor. Entonces, esa persona tienes que brindarle el contenido del escenario tal cual como si fuese a 1 millón de personas. Entonces, Ujú. cuando entendí esa frase, dije, wow, eh, la verdad, muchas personas, y estamos en una era en que obviamente la viralidad, las visualizaciones, los likes y todo lo demás es importante, te da un plus, te da una presencia en esta era digital. Sin embargo, cuando tú entiendes de que sabes lo que tienes para dar desde la experiencia y vivencia de cada uno y quieres transmitir esos conocimientos a otras personas para que otras personas también tengan la oportunidad de ser alguien y tú servir de puente para transformar esos sueños en Ujú. realidades tangibles, eh, la verdad no necesitas público, no necesitas validación externa. Si los recibes, que es Es importante, importante, no digo que sí, es importante, que no es importante, es es importante. importante, pero si los recibes de nuevo, tiene que ser como un regalo. A Por mí me supuesto. encanta, a mí me encantan los aplausos, me encanta que Claro, me reconozcan, es importante también sí, sentir ese ánimo, ese ese ánimo, feedback, ese reconocimiento. pero no que sea un requisito para que tú estés bien. Allí voy. Exactamente. Esto es como un regalo que abrazo. Yo cuando estoy en mis conferencias, yo me siento una rockstar. O sea, yo subo, me transformo. Es mi momento más feliz. No, y se Te lo refleja. digo. Yo he visto tus videos de mentorías y demás y digo, wow, Sí, allá quiero llegar, ya es una cosa estás impresionante. allí, pero yo me siento tan feliz. Es una cosa como el músico con su instrumento, ¿no? Es mi momento. Y cuando recibo abrazos, digo, ay, qué belleza, con los aplausos y todo me llenan. Pero yo, aunque no los tengo, yo hoy en día me siento feliz. Y el día que no los reciba o que no reciba una buena, un buen comentario, yo siempre pido feedback a mis clientes luego, cuéntame qué cosas puedo mejorar, todavía estoy en este tránsito de aprendizaje que mi decisión nunca va a parar, ¿no? Así es. Pero no los necesito. Es lo que digo, ya cuando comienzas a necesitarlo, ahí sí vives muy frustrado. Cuando tú comienzas a necesitar que el reconocimiento de todo lo que tú has hecho se vea reflejado por tus resultados en, no sé, hasta indicadores laborales, porque el mundo se está midiendo, como lo dices, por likes, por viralidad y demás. Entonces, cuando ya no estás acá, comienza la necesidad del ser humano de buscar mucho afuera, de que es que me hace falta algo, no, es que tal vez no me dan like porque es que me hace falta el estudio, me hace falta el micrófono, me hace falta un foncho, ya, no, o sea, comienzas a decir que me falta, que me falta, que me falta, no soy suficiente y comienzas a estar en un estado de tanta insatisfacción que no te permite ver lo que estás logrando. Entonces, primer aplauso, segundo aplauso, tercer aplauso, cuarto te lo tienes que dar tú.
Sí, mi Más nadie, lo demás para el carajo, porque un día están, otro día no están, y esa es la impermanencia de la vida. Si lo están, de nuevo, abrázalos, disfrútatelos, gózate cuando te lo reconozcan, pero si están, perfecto. Si no están, tampoco. Tú decides qué poder le das a cada una de las cosas. perfecto. Male, mira, ¿qué consejo le podrías dar a las personas que quieren romper con expectativas o ciertas creencias que el mundo impone, pero tienen miedo a ser juzgados o tienen miedo a ese juicio que el mundo le puede dar por querer ser ellos? Bueno, es que está profunda, me Eh, encanta, me hace pensar, me encanta esa pregunta, porque, mira, dar consejos es un tema. Sí, total. Yo te voy a hablar desde mi experiencia, porque al final el juicio viene muy ligado a heridas que tienes, ¿no? O heridas de rechazo y demás. Entonces, primero hay que revisar la raíz de por qué te afecta tanto el juicio de otras personas. El miedo es parte de nuestra vida. Yo soy partidaria que debemos dejar de satanizar el miedo. El miedo es parte de nuestra vida, es parte de, hey, estás vivo, Aldanis, obviamente, te da miedo que no se conectó. Antes de esto, te tengo que hablar lo que es la cámara, antes de esto no teníamos esta pantalla de atrás y se iba la chica, oye, pero ¿qué vamos a hacer? Puede ejercer en ti tal vez un miedo real de que algo no se vaya a dar como tú esperas. Es Claro. una expectativa de vida. Todos tenemos expectativas de que no voy a llegar porque soy muy joven, porque no tengo el dinero, porque hay miedos de no lo sé hacer. Sin embargo, es parte de eso, ¿no? Es una emoción real, Natural de la vida. natural de la vida que te muestra estoy vivo, ¿ok? El miedo viene a ser un estado de alerta para que tú reacciones. Entonces, el tema es cuando nosotros hacemos del miedo una emoción constante en nuestra vida. Entonces, el miedo, incluso en la categoría de emociones, el miedo es el de más baja vibración. Cuando tú comienzas a sentir el miedo, que la emoción y el sentimiento es completamente diferente, señores, o sea, una emoción es algo instantáneo. ¿Te dio miedo que no saliera hoy el programa? Normal. Ay, se resolvió ya. El problema está cuando tú comienzas a interpretar lo que te sucedió. Por ejemplo, si hubo el miedo, pasó esto y de repente tú comienzas a pensar, no, fue que Foncho no hizo su trabajo, es que me hizo tal cosa, es que tal, y comienzas a sentir ese miedo constante, ya yo no voy a seguir grabando, porque es que a mí no me salen bien las cosas, ya comienzas a alimentarlo y alimentarlo y alimentarlo. Entonces, el sentimiento sí es es parte de Permanente. algo permanente, correcto. Entonces, si tú haces permanente ese sentimiento de que vas a fracasar, de que las demás personas no te van a valorar, de que no te va a No salir eres bien, suficiente. no eres suficiente, y todos estos programas mentales los haces una realidad, vas a vivir en resentimiento. Si tú separas la palabra, es resentir, es volver a sentir que no soy suficiente, que no soy capaz, que no soy esto. Entonces, el único consejo que te voy a dar es que cuando estás haciendo algo, y te estás deteniendo por el miedo, verifica a qué le tengo miedo, qué es lo que me está a mí afectando en este momento. Yo tuve una experiencia hace poco con una compañía que tenía que dar una capacitación, eran como 80 personas y realmente en Panamá ustedes saben el clima. Y ese clima que si llovía, que si no llovía, que si estaba, que demás, y yo con todos los chécheres alanis comprados. Y yo tenía miedo y eso se va a caer y ahora qué voy a hacer. Y eso la mente, ¿no? Te va jugando, te va jugando, te va jugando. Y yo siempre recuerdo algo, cuando mi mente está así demasiado dispersa, comienzo y digo, ajá, Male, si llega alguien aquí a las 12, 1 de la noche a tu casa, extraño, tú le abres la puerta y yo misma me respondo, no, ¿verdad? Entonces yo no puedo dejar hoy entrar a mi mente un montón de pensamientos que no me están aportando, que me están generando miedo, un miedo terrible y que estos miedos está generando el sentimiento constante de, es que no voy a ser capaz, no tengo el potencial para resolver y demás. Entonces dije, ¿cuál es el miedo real? Bueno, que me llueva. Comencé a enumerarlos. ¿Cuál es el miedo que tengo? Por Real, esto, me gusta la palabra. ¿Cuál es el real. medio real? Porque Porque a veces uno se hace escenarios que ni siquiera van a suceder. totalmente. ¿Cuál es esta pensadera que tú cargas, Male? Ya, hasta aquí.
¿cuál es esta pensadera? Y dije, comencé a enumerar. Bueno, me da miedo, evidentemente, que el cliente pues, lo pierda si me sale todo esto atrás. Ese es un miedo real. Ese es el verdadero miedo real. Sale un miedo así, me sale una trastada. Me da miedo no poder cumplir con las expectativas del público a nivel de aprendizaje, porque siempre tiene un propósito, evidentemente. Y a veces también el público tiene una expectativa en el mentor muy alta y uno de esos miedos naturales es no poder llegar a cumplir esa expectativa. 100%. Entonces, enumeré, escribí. Y dije, ok, ¿esto es real? Sí, son miedos que tengo. Ok, ¿cómo puedo trabajarlos para que esto no sea? Y ahí viene la preparación. Ok, lo que sí es real, sí. Pero dije, que no soy capaz, por Dios, si he hecho más Estoy de 300 preparada, estás capacitaciones. preparada. Obviamente que soy capaz. Tengo el potencial para hacerlo. Ay, me van a decir que no, que si lo hago feo. No, o sea, eso no va a pasar, ni siquiera has ido para allá, Male. ¿Va a llover? No se sabe, porque decía el clima, sabes que cuando tú colocas en el weather de Google, te dice de tal hora, posibles lluvias, pero llueve tal vez en una esquina y en la otra esquina no llueve. Seca. Entonces, yo dije, capaz en mi esquina no llueva. Y que tengo control. Entonces ahí vamos minimizando el miedo. Entonces, paso número 1, como consejo, entiende que el miedo va a ser parte de tu vida. Número 2, si lo tienes realmente, si hay algo que te está martirizando como tal, eres ser humano, comienza a analizar, ¿realmente este miedo es real? ¿Cuál es el miedo? Y tercero, ¿cómo me preparo para este miedo? Porque la preparación mata, te mata, porque la experiencia te va dando confianza y cuando tú te sientes confiado de ti mismo, bueno, todo cambia. Perfecto. Esta pregunta va muy ligada a lo que acabamos de hablar ahorita. ¿Qué técnica tiene Male para evitar que el miedo se convierta en una barrera cuando enfrentas nuevos retos o situaciones desconocidas? Bueno, yo medito, esa es una Ok. técnica real también que tengo porque también me saca mucho, o sea, la meditación para mí no es como para muchos que ay, es conectarte, salir, no, para mí la meditación ha estado en los momentos más incómodos, es donde he tenido la mente más dispersa, donde he tenido que hallarme, es incómodo sentarte a meditar, ¿ok? Yo no puedo decir, ay, qué rico todos los días, no, porque aunque tenga años haciéndolo, no es mi cosa favorita. O sea, Ok. prefiero estar acostada, Ok. para serte honesta, ¿no? Pero siento que definitivamente la conexión con nuestro ser y con nuestra esencia es demasiado importante para cuidar nuestra energía. Y eso que dicen, que tú le vas agarrando el gustito, en mi caso no. De nuevo, no es algo que a mí me guste hacer, pero que de forma muy disciplinada e intencional lo he conectado como una herramienta. Que hago en la meditación? Centrarme muchísimo en mi respiración. ¿Y el por qué sirve esta técnica? Porque cada vez que tú estás respirando, estás oxigenando tu cerebro. Oxigenas tu cerebro, evidentemente las ideas se producen con muchísimo más claridad, puedes entender qué es lo que está pasando y te das un plazo para estar contigo. De nuevo, a veces estamos tan ocupados que nos perdemos estas citas que solo son contigo, ¿no? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, eso es una técnica infalible. Primero estás contigo para poder estar con el mundo. Entonces, es una técnica que para mí ha funcionado muy bien. Lo segundo es la conexión con la espiritualidad, sin duda alguna, que va, sí, si lo quieres ver, está muy ligada con la Ligar primera, eso. pero soy una mujer de fe, tengo mucha convicción de que todo tiene su tiempo, de que algo está guiado por algo mucho más poderoso. Súper. Y eso me ayuda a vivir también con mucha más ecuanimidad, con más tranquilidad, entendiendo que es impermanente y que no hay ni siquiera un cabello que suelte en este sofá que no esté dicho por el grande. Entonces, eso me hace también estar muy, 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 muy enfocada en eso. Y lo tercero, ser muy vulnerable. Mira, atrévete porque hay días que no vas a estar bien y esa es una técnica perfecta y tienes que pedir ayuda, ¿ok? Pedir ayuda es parte del proceso. Yo estuve hace 2 semanas luego de la feria que nos conocimos, yo estuve muy mala, tuve mucho con la garganta, tuve problemas de salud, estaba con mucho quebranto y demás, y también sé parte de biomagnetismo y todo esto y de dónde viene la garganta, bueno, cosas que no has podido decir, que no has podido avanzar. Y comencé a trabajarlo y de inmediato dije, terapia.
vamos a terapia, vale, ¿qué está pasando? Y descubrí, porque esto no para, descubrí otras cosas en las cuales tengo que trabajar y dije, bueno, aquí estamos, ¿no? Para seguir creciendo. Entonces, creo que serían mis consejos. Sigue construyendo en ti ese proyecto más importante, pero tenemos que cuidarnos. Es fundamental, Aldani, para No, nosotros. eso que dices también de que uno nunca para de aprender. Yo me considero un eterno aprendiz de la vida. Uno nunca para de conocer cosas nuevas, de aprender, de tener conocimientos nuevos de ciertas personas con las cuales te rodeas. Eso, o sea, como bien lo mencionas, nunca va a parar. Vale, hablando un poquito más, hay muchas personas que se limitan en la consecución de sus sueños por la falta de recursos. Yo soy partidario de que uno tiene que atreverse a hacer las cosas con los recursos que tiene, donde estés y cómo estés, para poder lograr conseguir algo. ¿Qué le podría decir a esas personas que quieren hacer algo, pero sienten que no tienen lo necesario para poder lograrlo? El que busca encuentra. Entonces la intención es sumamente poderosa. Tienes que apoyarte de ti mismo. Y cuando tú realmente sientes que ya no puedes más, que ya dentro de tus recursos, porque hay que estar claro en qué recursos es lo que piensas que no tienes, ¿no? Exacto. Porque a veces el recurso creativo, si la vida te está brindando un sueño, es porque está vinculado a tu razón. Es decir, que ese sueño es posible. Así es. ¿Ok? Nosotros jamás vamos a poder llegar a ver algo que nuestra propia capacidad pueda ver. Quiere decir, tú puedes llegar a pensar en este momento, yo quiero conseguir, no sé, ir a Egipto, ir a ese viaje a Egipto, porque en algún momento has visto en Instagram algo de las pirámides o has visto algo. O sea, tu mente te va a llevar a un sueño que tu razón dice, si alguien ha ido, yo puedo hacerlo también. Entonces eso es muy importante. Capaz y tú te vas a un pueblo muy del interior de Venezuela, de donde yo soy, y tal vez la gente ni siquiera sabe que es Egipto. Entonces ese no va a ser su sueño. Entonces, si tú tienes un sueño, el recurso está allí porque tu potencial está allí. Lo imaginó. Lo imaginó, lo pensó, lo creó. Ahora bien, ¿qué necesito para cumplirlo? Pero nos quedamos muy pegados en el cómo, ¿no? Exacto. Y no nos apegamos al para qué. ¿Para qué yo quiero ir a Egipto? Entonces, tienes que saber con qué recursos tú cuentas para hacerlo real. Entonces, tal vez lo que necesitas es comenzar a ahorrar, cuánto necesitas para ir al viaje, al menos preguntar cuánto cuesta, Planificarlo. porque a veces la gente se queda pegada con que, ay, es que yo no me atrevo a hacerlo porque es que eso es muy caro. Yo he tenido gente que me dice, mal, es que yo he querido escribir un libro, pero es que eso es muy caro. Y yo, ¿cuánto tú crees que a mí me costó el libro? Para ver qué dicen. No, yo he escuchado, y yo dije, qué bueno, pero financieramente me ven bien, porque piensan que esto es una billeta. Y Claro. no, todo depende de lo que tú realmente pienses acá que es. Entonces, primero, cuando tú consigues tu para qué quieres ir a Egipto, para qué quieres hacer esto, el sueño que tengas, revisa el para qué lo quieres. Así ¿Para qué es. está ese sueño en tu vida? Y el cómo va surgiendo en el camino. ¿Ok? El cómo me hablaste sobre el lanzamiento maravilloso que tuviste de tu libro y tal vez fue un sueño que se No puso sé. en tu corazón y estaba allí, porque lo viste, estaba combinado con la razón. Y el cómo se fue descubriendo en el camino y seguro se fueron abriendo personas y luego conectaste con esta persona de Atlapa y una cosa te fue llevando a la otra, pero porque había claridad en el para qué lo quiero hacer. ¿Ok? Exactamente. Hay 4 brechas que menciona también John Maxwell en su libro de las 15 leyes indispensables del crecimiento. Sorry que yo mencioné tanto a John Maxwell, pero es que yo soy súper pupila. Su mentor, su mentor. Fue de que ahí. Pero él habla mucho que las brechas que nos impiden crecer está en la brecha del desconocimiento. No sé cómo crecer, ¿no? Entonces, cuando no sabes cómo crecer, te tienes que preparar. Claro. Otra brecha es el tiempo. No, este no es el mejor momento, lo hago después y demás. Entonces eso también te impide avanzar porque piensas que el recurso del tiempo es importante para avanzar y resulta que no, a veces desperdiciamos demasiado nuestro tiempo. El tiempo es el mismo para todos y yo creo que eso lo has escuchado miles de veces, Lo pero mismo 24 horas para todos. El tema está cómo las aprovechas. exacto, exacto. La tercera brecha, por ejemplo, es la suposición. Yo supongo que el sueño se me va a dar así, que yo voy a crecer automáticamente, entonces yo no me esfuerzo y no hago absolutamente nada. Evidentemente no te van a llegar. Mira, nadie lee un libro que no está terminado. Nadie llega a la cima por accidente. O sea, no llegué, ay, yo estoy aquí en el volcán Barú porque sí. No, te tienes que preparar y tienes que hacer avanzar.
avanzar. Y por último está la expectativa, ¿ok? Que yo pienso que cumplir ese sueño va a ser muy rápido. Señores, no es así. Hay unas cosas, y te lo digo realmente, Danis, que sí se cumplen sumamente rápidos, pero es porque era tu momento. Pero hay cosas que sí toman tiempo, toman esfuerzo, toman dedicación, más allá que para conseguir el resultado, es para que tú te transformes en ese proceso. Hasta que tú no te transformes en esa persona que tiene el $1.000.000, no te va a llegar el $1.000.000. Hasta que tú no te transformes en esa persona que tú dices conectada con tu éxito en todo momento, no te vas a sentir exitoso. Así es, mira, yo soy partidario y le dejo este mensaje también claro a las personas que nos estén viendo. Láncense por cada uno de los sueños que su mente idealice o imagine. En el camino las cosas se van a ir acomodando, las cosas se van a ir dando. Y justamente me pasó con el tema que te comentaba del lanzamiento. Yo jamás pensé conectar con estas personas que me iban a abrir las puertas y guiarme y decirme, esto se hace así, esto lo tienes que reservar. Y al final el sueño se vio realizado, pero todo se acomodó. No tenía el cómo, ni cómo lo iba a hacer, o qué personas se iban a presentar en el camino, pero todo se fue dando, solito todo se fue dando, pero justamente me quedo con lo que dijiste, yo partí con una idea clara, lo demás fue añadiduría del camino y pues al final pues todo se dio, Se gracias dio. a Dios, así es. Sí es. Para finalizar este episodio, Male, ¿qué mensaje final te gustaría ver en las personas que lean Al carajo fingir? Mira, yo espero que cada persona que tenga este libro en sus manos pueda reconocer su valía, pueda reconocer que tiene todo dentro de sí y que es su proyecto más importante. Y cuando tú reconoces tu grandeza, dejas de lado todas esas historias. Tu historia no te define, pero lo que haces con ella sí. Entonces, fuiste creado para mucho más y esa es mi gran invitación, que te des la oportunidad de vivir con autenticidad, siendo tú desde tu verdad, mandando al carajo cualquier limitación y permitiéndote ser tú. Además que tú eres fantástico. El que nos está viendo también. Todos tenemos nuestro no sé qué. Así es. Sí. Mil gracias, Male. Con esta gran reflexión terminamos otro episodio más de Adicto al Éxito. Recordando siempre, manden al carajo todo lo que no les sirva. Todo lo Ay, que no ay, les ay. sirva, al carajo fingir, ya saben. Mil gracias, Male, por darte la Mucho amor. oportunidad Gracias a ti. de venir, por inspirar desde la autenticidad y Gracias. la valentía. Y pues así terminamos otro episodio más. Nos vemos en el próximo episodio.